Capítulo 9 del Principado Civil. Trataremos ahora del segundo caso, aquel en que un ciudadano, no por crímenes ni violencia, sino gracias al favor de sus compatriotas, se convierte en príncipe. El Estado así constituido puede llamarse principado. El llegar a él no depende por completo de los méritos o de la suerte, depende más bien de una cierta habilidad propiciada de la fortuna, y que necesita o bien del apoyo del pueblo o bien de los nobles, porque en toda ciudad se encuentran a estas dos fuerzas contrarias, una de las cuales lucha por mandar y oprimir a la otra, que no quiere ser mandada ni oprimida, y del choque de las dos corrientes surge uno de estos tres efectos, o principado, libertad o licencia. El principado pueden implantarlo tanto el pueblo como las nobles, según en la ocasión se presente a uno al otro. Los nobles, cuando comprueben que no pueden resistir al pueblo, concentran toda la autoridad en uno de ellos y lo hacen príncipe para poder asombrar, dar rienda suelta a sus apetitos. El pueblo, cuando a su vez cede su autoridad a uno y lo hace príncipe para que lo defienda, pero el que llega al principado con la ayuda de los nobles se mantiene con más dificultad que el que ha llegado mediante el apoyo del pueblo, porque los que le rodean se consideran son iguales, y que tal caso se le hace difícil mandarlos y manejarlos como quisiera, mientras que el que llega por el favor popular es una autoridad y no tiene en derredor a nadie o casi nadie que no esté dispuesto a obedecer. Por otra parte, no puede honradamente satisfacer a los grandes sin lesionar a los demás, pero en cambio puede satisfacer al pueblo, porque la finalidad del pueblo es más honesta que los grandes, queriendo estos oprimir a aquel no ser oprimido. Agréguese a esto de un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos de los que forman a los nobles, como se trata de pocos. Le será fácil lo peor que un príncipe puede esperar de un pueblo que lo ame en el ser abandonado por él. El de los nobles, si los tiene por enemigos, no solo debe temer de que los abandonen, sino que se rebelen contra él, pues más astutos y clarividentes siempre están a tiempo para ponerse en salvo, a la vez que no dejen nunca de congratularse con el que esperan resultará vencedor. Por último, en una necesidad para el príncipe, vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con los mismos nobles, supuesto que puede crear nuevos y deshacerse de los que tenía y quitarles o concederles autoridad o capricho. Para aclarar mejor esta parte en lo que se refiere a los grandes, digo que se deben considerar en dos aspectos principales: o proceden de tal manera que se unen por completo a su suerte, o no. Aquellos que se unen o no son repaces, se les debe honrar y amar. A aquellos que no se unen, se les tiene que considerar de dos maneras, y hacen esto por pusilanimidad y defecto natural del ánimo. Entonces tú debes servirte en especial de aquellos que son de buen criterio, porque en la prosperidad te honrarán, en la adversidad no son temer, pero cuando no se unen sino por cálculo y por ambición, es señalar de que piensan más en sí mismos que en ti, y que ellos se debe cuidar en el príncipe y temerles, como si tratase de enemigos declarados, porque esperan la adversidad para contribuir a su ruina.
El que llegue a príncipe mediante el favor del pueblo debe esforzarse en conservar su efecto, cosa fácil, pues el pueblo solo pide no ser oprimido, pero el que se convierte en príncipe por el favor de los nobles y contra el pueblo procederá bien y se empeña ante todo en conquistarlo, lo que solo le será fiel si lo toma bajo su protección. Y dado que los hombres se sienten más agradecidos cuando reciben bien y quien solo esperan mal, se somete el pueblo más en su bienhechor que si lo hubiese conducido al principado por su voluntad. El príncipe puede ganarse a su pueblo de muchas maneras que no mencionaré porque es imposible dar reglas fijas sobre algo que varía tanto según las circunstancias. Insistiré tan solo en que un príncipe necesita contar con la amistad del pueblo, pues de lo contrario no tiene remedio en la adversidad. Nabis, príncipe de los espartanos, resistió el ataque de toda Grecia y de un ejército romano invicto, y le bastó, surgido el peligro, asegurarse de muy pocos para defenderse contra aquellos su patria y su estado, que si hubiese tenido por enemigo el pueblo, no le bastará. Confía en el pueblo como si el pueblo tuviese el deber de liberarlo. Cuando los enemigos o las autoridades lo oprimen, quien así lo interpretará se engañaría a menudo, como los Gracos en Roma y Jorge Scali en Florencia. Pero si es un príncipe quien confía en él y un príncipe valiente quien sabe mandar, que no se acobarda y que la adversidad y mantiene con su ánimo y sus medidas el ánimo de todo su pueblo, no solo no se verá nunca defraudado, sino que se felicitará de haber depositado en él su confianza. Estos principados peligran por lo general cuando quieren pasar el principado civil o principado absoluto, pues estos príncipes gobiernan por sí mismos o por intermedio de magistrados. En el último caso, su permanencia es más segura y peligrosa porque depende de la voluntad de los ciudadanos que ocupan el cargo de magistrados, los cuales, y sobre todo en épocas adversas, pueden arrebatarle muy fácilmente el poder, ya dejando de obedecerle, ya sublevando al pueblo contra ellos. Ya el príncipe, rodeando de peligros, no tiene tiempo para asumir las autoridades absolutas, ya que los ciudadanos y los súbditos, acostumbrados a recibir órdenes nada más de los magistrados, no están en semejantes trances dispuestos a obedecer las suyas.